centramos en los principales importadores y exportadores mundiales, así también como en sus variaciones absolutas y relativas, tanto positivas como negativas, y también en la participación de Argentina con respecto a la comercialización de la cerveza, ¿sí? Con todos datos adquiridos de Trademark. Muy bien, ahora sí, voy a comenzar con una breve descripción del producto y con un panorama general actual sobre el mercado cervecero. A este concepto lo adquirimos del Código Alimentario Argentino y dice: se entiende exclusivamente por cerveza la bebida resultante de fermentar mediante levadura cervecera al mosto de cebada malteada o de extracto de malta sometido previamente a un proceso de cocción adicionado de lúpulo. Entonces, los principales ingredientes de la cerveza son el agua, lúpulo, malta y levadura. Como dije recién, nos vamos a concentrar en aquellas cervezas que tienen más malta en su preparación. Con respecto a la situación actual, tenemos que el 70% del consumo mundial se concentra en regiones de Asia, Europa Occidental y América del Norte. Con respecto a la industria, tenemos que el mercado cervecero está dominado por unas pocas marcas internacionales, ¿sí?, que conforman un oligopolio, como es uno reconocido, el grupo Avinbeck, que entre las marcas que maneja está Brahma, Budweiser, Stella, entre otras. Y con respecto al consumo, hay actualmente un cambio de tendencia, con la cerveza ganando participación frente a lo que es el vino. Eso a modo general, y ahora mi compañera va a comenzar con el análisis de las importaciones. Bien, vamos a empezar hablando entonces de los principales países importadores a nivel mundial de cerveza de Malta, tomando como referencia los años 2018 hasta el año 2022. Bien, en la siguiente tabla se puede observar entonces los 15 principales países que más importan cerveza de Malta a nivel mundial, y también decidimos ubicar a Argentina, que se encuentra abajo de todo, en donde podemos ver que las cifras son sumamente inferiores en comparación con estos principales 15 países. Bien, hacia la izquierda decimos ubicar los principales 5 importadores mundiales de cerveza de Malta, donde tenemos a Estados Unidos liderando, el cual le sigue Francia, China, Italia y Reino Unido, junto con sus principales proveedores, que más adelante vamos a ampliar sobre ello. Bien, volviendo a la tabla entonces, en términos generales vemos que los valores totales han ido aumentando y evolucionando a lo largo de los años, llegando al año 2022 a superar los 17.000 millones de dólares. Bien, lo que tiene que quedar claro acá es que entre estos 5 principales países que aparecen en negrita, Estados Unidos, Francia, China, Italia y Reino Unido, se concentra la mayor parte de las importaciones que se llevaron a cabo a lo largo de estos años. Sin embargo, Estados Unidos fue el país que más importó cerveza de Malta desde el 2018 hasta el año 2022, y en el año 2022 logró superar los 7.000 millones de dólares. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la participación que tuvieron los principales importadores mundiales de cerveza de Malta. En este caso vamos a tomar como referencia el año 2022. Bien, en el gráfico se puede observar que, como ya dije anteriormente, Estados Unidos ocupa una gran porción del mismo, concentrando un 40,60% de las importaciones que provienen de este país. Vemos luego que un 22% se concentran en países de origen principalmente europeo, tales como Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda, Alemania y entre otros. Ello se debe principalmente a que estos países consideran como estilo de vida el consumo de cerveza de Malta, por ello su alta demanda. Y luego un 25% que se encuentra representado por el resto del mundo, donde tenemos cifras que se encuentran más diversificadas, eh, y bueno, principalmente se debe a que son países que no consumen tanto este tipo de bebida. Bien, ahora entonces vamos a ampliar los proveedores para los principales importadores de cerveza de Malta, nuevamente tomando como referencia el año 2022. Aquí se puede ver los principales 5 importadores a nivel mundial junto con sus 4 proveedores. Decimos ubicar 4 proveedores, ya que entre estos 4 proveedores se concentra la gran mayoría de las importaciones que realizan cada uno de estos países. Bien, ahora vamos a analizar específicamente cada uno de ellos. En el caso de Estados Unidos, vemos que México fue su principal proveedor en el año 2022, ocupando casi un 80% de las importaciones estadounidenses, al cual le sigue Países Bajos, Irlanda y Canadá.
Para el caso de Francia, vemos que Bélgica ocupa un 60% de las importaciones francesas, seguido por Países Bajos, Reino Unido y Alemania, un caso muy parecido al de los Estados Unidos. Para el caso de China, vemos que Alemania es su principal proveedor, ocupando un 21,50% de sus importaciones, seguido por Bélgica, Países Bajos y Francia. En el caso de China hay que hacer un paréntesis y decir que China a lo largo de estos años, del año 2018 hasta el año 2022, sufrió una caída de sus importaciones que se redujo al 30% para este último año. Igualmente eso lo vamos a ampliar cuando hablemos de desempeños de mercado. Bien, siguiendo con el análisis, vemos que Italia tiene como principal proveedor a Bélgica, con un 31,50% de las importaciones italianas, seguido por Alemania, que ocupa un 24,04%, y hasta acá podemos ver que se encuentran concentradas la mitad de las importaciones italianas. Luego podemos observar a Dinamarca y finalmente a Países Bajos. Perdón. Luego, por último, vemos a Reino Unido, que tiene como principal proveedor a Irlanda, que ocupa un 21,30% de las importaciones de Reino Unido, seguido por Italia, Países Bajos y España. Bien, acá nuevamente voy a hacer otra aclaración. No sé si se habrán dado cuenta, pero los principales proveedores para cada uno de estos 5 importadores mundiales de cerveza de Malta son de origen europeo, exceptuando el caso de México para los Estados Unidos. Bien, finalmente entonces vamos a hablar de los desempeños del mercado. En este caso vamos a hablar de los mejores desempeños de mercado que sufrieron algunos países en específico. Bien, entonces, bueno, en todos los casos lo medimos en variaciones tanto absolutas como relativas. Si nos dirigimos entonces hacia la tabla que se ubica en la izquierda, vemos que entre los años 2021 y 2022, Estados Unidos lidera la tabla, teniendo la mayor variación absoluta, superior a los 425 millones de dólares en comparación con el resto de los países, pero una variación relativa que si podemos observar es poco significativa, por ejemplo con el caso de Cuba, que se encuentra segundo, que tuvo en comparación con Estados Unidos una variación relativa muy significativa, representando el 354,59%. Y otro caso importante que también hay que mencionar es Timor-Leste, que tuvo la mayor variación relativa en comparación con el resto, que fue de 6.601,66%. Bien, ahora si pasamos a la otra tabla, entre los años 2018 y 2022, vemos que Estados Unidos nuevamente lidera la tabla, teniendo la mayor variación absoluta, superior a los 1.000 millones de dólares entre estos años, pero una variación relativa que, si lo comparamos con otros países, es poco significativa. Por ejemplo, países latinoamericanos como Panamá, Cuba, Honduras, República Dominicana y Perú tuvieron una variación relativa muy significativa, en todos los casos superando el 100%. Bien, y por último, vamos a hablar entonces de los peores desempeños de mercado que registraron algunos países específicamente, nuevamente medidos en variaciones tanto absolutas como relativas. Entonces, si nos dirigimos hacia los años entre 2021 y 2022, vemos que Rusia lidera la tabla teniendo la mayor caída absoluta, superando los 184 millones de dólares, y una caída relativa de menos 44,54%, seguido por Reino Unido y Países Bajos. Acá también hay que hacer otra mención y decir que Reino Unido, aunque entre estos años registró uno de los peores desempeños de mercado, aún así logra formar parte de los 5 principales países que más importan cerveza de Malta a nivel mundial. Y otro caso excepcional, que también registró la mayor caída relativa, fue Belarus, con un menos 83,10%. Ahora, si pasamos a analizar la otra tabla, vemos que entre los años 2018 y 2022, China lidera la misma, teniendo la mayor caída en términos absolutos, superior a los 254 millones de dólares, pero una caída relativa que no es tan significativa si la comparamos, por ejemplo, con el segundo país, que es México, que tuvo una caída relativa de menos 83,75%. Nuevamente, parecido al caso de Reino Unido, China también entre estos años, que ya lo había anticipado diciendo que tuvo una caída en sus importaciones, tuvo uno de los peores desempeños, pero aún así logra formar parte de los principales 5 países que más importa cerveza de Malta a nivel mundial. Bueno, ahora sí, finalizando con esta parte del análisis de importación, mi compañera va a hablar entonces del análisis de exportación. Muy bien, yo voy a hablar sobre los principales exportadores.
Tenemos la tabla donde están los valores totales exportados entre los periodos de 2018 a 2022, ¿sí? Con los principales 15 exportadores mundiales. Y en el lado izquierdo están enlistados los primeros 5 exportadores con sus principales compradores, pero eso lo vamos a ver más adelante en otra filmina. Entonces, volvemos otra vez al cuadro. Podemos ver que los valores totales exportados entre estos periodos van de los 15.000 millones a los 16.000 millones de dólares, ¿sí? Tenemos enmarcados en negrita a los principales 5 exportadores, en donde se concentran más del 50%, ¿sí?, de las exportaciones totales. Tenemos entonces que en México, Países Bajos, Bélgica, Alemania, en estos primeros 4, los valores totales exportados van de los 1.000 millones a los 5.000 millones de dólares, teniendo el mejor número México en 2022, ¿sí?, con 5.486.279.000 dólares, y teniendo los números más bajos Estados Unidos en quinto lugar, en que van entre los 500 millones a los 600 millones de dólares. Después tenemos que siguen más abajo en la lista Reino Unido, Francia, República Checa, China, España, Irlanda, Dinamarca, Italia, Polonia y Portugal. Los nombro porque son importantes para luego en un análisis que vamos a hacer más adelante. Ahora sí, pasamos al gráfico, donde podemos ver mejor la participación, ¿sí?, de los exportadores, tomando como referencia el año 2022. Podemos ver que México se lleva el 33,20% de las exportaciones, ¿sí? El 45% se centra en países de origen europeo, como Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido. Recordemos que son los países que más consumen cerveza, ¿sí? Y bueno, hay un 13,6% concentrado en el resto del mundo. Muy bien, ahora sí pasamos a los principales exportadores, ¿sí?, con sus principales compradores. Como dijo mi compañera, enumeramos a estos primeros 4 porque en estos se concentran más del 50%, ¿sí?, de las exportaciones de estos países. En primer lugar, tenemos a México, que tiene como principal comprador a Estados Unidos. Se lleva el 98% de las exportaciones, ¿sí? No es un número menor, es casi el 100%. Siguiendo con Australia, China y Países Bajos, que a diferencia de Estados Unidos, el porcentaje realmente no es significativo, es muy pequeño. Tenemos en segundo lugar a Países Bajos, ¿sí?, que también tiene como principal comprador a Estados Unidos, pero en este caso se lleva al 39% de las exportaciones de Países Bajos. Sigue Francia con un 8,9%, Alemania con un 4,41%, y en este caso aparece Paraguay con casi un 3%. Muy bien, en tercer lugar tenemos a Bélgica, y acá vemos que tiene como principal compradora a Francia, ¿sí? Si prestamos atención, hay algunos países que ya se van repitiendo. Muy bien, volvemos de nuevo. Francia tiene el 40% de las exportaciones de Bélgica, seguido por Países Bajos, con casi un 19%, e Italia y España con un 5% cada uno. En cuarto lugar, vemos que el cuarto exportador es Alemania, ¿sí? En primer lugar, vemos que tiene a Italia como el principal comprador con un 24%, seguido con Rusia con un 7%, China con un 8,6% y Francia con un 5,39%. Muy bien, acá voy a hacer un paréntesis y voy a resaltar que hasta ahora, con excepción de Paraguay y Rusia, el resto de los países que aparecen como compradores también estaban en la lista que vimos en el primer cuadro de exportadores, ¿sí?, de los principales exportadores también. Muy bien, ahora seguimos con Estados Unidos, que a diferencia del resto de los principales exportadores, vemos que tiene como principales compradores a países de Centroamérica y Latinoamérica, teniendo en primer lugar a Honduras. Bueno, acá están de los porcentajes. Bueno, Honduras con un 12,51%, Canadá con un 11%, Chile con un 17% y Panamá con un 14%. Muy bien. Dicho esto, ahora Perdón, sí. volví un cachito, una consulta. No entendí por qué están distribuidos de manera diferente los porcentajes. ¿Por qué tenés primero Honduras? Ah, ¿por qué tenés primero Honduras un 12%, Canadá 11% y Chile aparece con un 17%? ¿Por qué está tercero Chile si tiene más porcentaje que los demás? Sí, pasa que los pusimos igual a como estaban en Trademap,
pero bueno, eh, ya lo habíamos pasado a la filmina. O sea, seguimos el orden en que aparecían trademark, pero bueno, estos eran los porcentajes reales en realidad. O sea, aparecía Honduras primero, pero en realidad Chile tenía un porcentaje más alto. Sería por el año que estaba ordenado. No sé, la verdad me cuesta entender esta cifra. Bueno, a ver, revisemos esta diapositiva después. A ver por qué sucede esto, lo mismo que pasa con Alemania, que China tiene mayor porcentaje que Rusia, Ujú. eh, y por ahí. Em, no, sí, bueno, es como lo que ha pasado en otros cuadros que vimos que también estaban así, pero bueno, el año analizado es el mismo. No, desconozco el error de trademark en realidad. Pero bueno, después lo vemos. Sí, 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 no hay problema. Vemos si el error es de Trademark. Ok, ok. Muy Adelante. bien, muy bien. Ahora sí, vamos con aquellos mercados que tuvieron mejor desempeño, analizando sus variaciones absolutas y relativas. En este caso vamos a ver las variaciones positivas, ¿sí? Tenemos en el lado izquierdo los periodos que van de 2021 a 2022 y en el lado derecho el periodo de 2018 a 2022. Volviendo al cuadro izquierdo, que es el primero que vamos a ver, tenemos en primer lugar a México y Estados Unidos, que tuvieron la mayor variación absoluta positiva. Recordemos que estos dos países son los principales exportadores, ¿sí?, de cerveza. En este caso, México tuvo una variación absoluta positiva de 470 millones y Estados Unidos de 128 millones. En términos relativos, resaltamos a Emiratos Árabes, que tuvo un 59% positivo, y Vietnam un 40% positivo también. Muy bien. Pasando a la tabla derecha, podemos ver que vuelve a aparecer México, pero esta vez Estados Unidos no aparece, ¿sí? Pero en este caso México tuvo una variación absoluta positiva de casi el doble con respecto al cuadro anterior, más del doble, de 995 millones. En términos relativos, ahora resaltamos a Emiratos Árabes otra vez, pero esta vez también doblando el porcentaje, aún superior, de 192%. Aparece Grecia con un 120% positivo y Vietnam con un 72% positivo también. Muy bien. Ahora en desempeños de mercado, aquellos que tuvieron peores números, tenemos en el cuadro izquierdo, en los periodos que van de 2021 a 2022, tenemos a Bélgica, Alemania y Países Bajos. Recordemos que ellos son actualmente parte de los principales exportadores, ¿sí? Teniendo una variación absoluta negativa, Bélgica de menos 321 millones, Alemania de menos 193 millones y Países Bajos con menos 137 millones. En términos relativos, eh, tenemos a Belarus con un menos 95%, Ucrania con un menos 54,99%, casi 55% en realidad, y Rusia con un menos 39%. Acá vale recordar que Belarus también tuvo variación relativa negativa en las importaciones en el mismo periodo. Muy bien, ahora vamos con el cuadro derecho. En el periodo de 2018-2022 tenemos que otra vez vuelven a aparecer Alemania y Bélgica, pero con los lugares invertidos. Alemania en este caso con una variación absoluta negativa de menos 165 millones, Bélgica con menos 154 millones. Y en términos relativos, resaltamos otra vez a Belarus, que vuelve a aparecer, con un menos 96%, Malasia con un menos 58%, y aparece ahora Corea, que tampoco había aparecido igual que Malasia, con un menos 55%. Muy bien. Dicho esto, ahora mi compañera va a comenzar con el análisis de comercio internacional de cerveza en Argentina. Bien, entonces para cerrar todo este análisis vamos a hablar de la situación argentina en relación al comercio internacional de cerveza de Malta. Bien, vamos a dirigirnos entonces a hablar de las importaciones y exportaciones argentinas, medidas en cantidades y valores, tomando como referencia nuevamente el año 2022. Bien, en la siguiente tabla, si se puede ver a simple vista, las importaciones argentinas de esta bebida fueron superiores frente a las exportaciones,
lo que nos dejó un saldo negativo que a lo largo de los años no ha podido cambiar, desde el 2018 hasta el 2022. Bien, por el lado de las importaciones vemos que Brasil fue el país del cual Argentina importó la mayor cantidad de cerveza de Malta, en este caso para el año 2022, una cantidad de 22.127 toneladas a un valor de 10 millones de dólares, seguido por Alemania, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay, que también fueron significativos. Bien, por el lado de las exportaciones, no podemos decir lo mismo que en las importaciones, ya que el único y principal país del cual Argentina exportó en el año 2022 cerveza de Malta fue a Uruguay, una cantidad de 6.655 toneladas a un valor de 3.550.000 dólares. Bien, y finalmente vamos a hablar entonces de los principales destinos que tuvo la oferta exportable argentina, que se concentró ni más ni menos que en Uruguay, Bolivia y Chile. Uruguay, como ya dije, fue el único país al cual Argentina le exportó en el año 2022. Desde el año 2018 hasta el año 2022 fue el principal país del cual se encontraron cifras muy significativas, por eso es que lo consideramos como uno de los principales destinos, de hecho el primer destino que tuvo la oferta exportable argentina durante estos años. Bolivia y Chile se encontraron cifras significativas desde el año 2018 hasta el año 2021 únicamente. Pero bueno, se concentra entre estos tres principales países. Bien, con esto concluimos nuestro análisis. Ahora mi compañera va a dar una breve conclusión de todo el análisis. Muy bien, en conclusión resaltamos los datos que creímos más importantes. En principio que Estados Unidos es el principal importador mundial y que también forma parte de los principales exportadores mundiales, que México actualmente es el principal exportador mundial y tiene como principal cliente a Estados Unidos. Y con respecto a la situación argentina, vemos que no posee una buena participación en la comercialización internacional de lo que es cerveza de Malta, que a pesar que en algunos años, como nombró mi compañera, también teníamos de clientes a Bolivia y Chile, actualmente el único cliente es Uruguay, y creemos que sería interesante que se fomenten políticas de exportación que faciliten y no que la dificulten, más que nada con las grandes pymes que hay de cerveza en el país. Y bueno, con esto Bien, finalizamos nuestro trabajo. muy bien. 15, 25. Bien, por ser dos, bastante bien con el tiempo, porque tuvieron 25 minutos. Eh, Muy clara la presentación, bien diagramada, bien dividida, bien resaltados los elementos más importantes. Hay dos o tres cuestiones que me generan dudas nada más. Eh, pero bueno, nada, tenemos que verlo. Uno es la de los porcentajes esos, la otra cómo sacan los porcentajes de caída de los mercados, pero bueno, eso lo vamos a analizar. En términos generales, bien, se nota mucho que ustedes han tenido muchas correcciones. De hecho, en las últimas tres presentaciones que hubo para correcciones, ustedes estuvieron, inclusive con la presentación también, tomaron las sugerencias que les había dado cuando la habían presentado. Así que muchas gracias, muy bien, también pasaron con creces la presentación de ser el segundo equipo en presentar el trabajo. Muchas gracias, niñas. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias a usted. Uh-huh. Muy bien, se prepara el grupo 3. Dejen por favor el mail en el chat para que les pasen las preguntas de los demás equipos. Dale, profe, ahí lo dejo. Muy bien, se presenta el grupo 3 cuando quieran.
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Martínez y hoy, junto al grupo 3, que está conformado por Daniela Rodríguez, Emira Wood y Aldana Coronel, vamos a presentar el trabajo de Tendencias de Comercio Internacional sobre el producto de crustáceos. Primero que nada, vamos a empezar con una definición que obtuvimos del Código Alimentario Argentino, que establece que los crustáceos son artrópodos que tienen un cuerpo con exoesqueleto, dos antenas, una mandíbula y 5 pares de patas articuladas. Estos son animales invertebrados que habitan en los mares y cuerpos de agua dulce del país. Para realizar este trabajo, nosotros utilizamos la posición arancelaria 0306 de la nomenclatura común del Mercosur, la cual abarca crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos y entre otros. Respecto a las exportaciones argentinas en el ámbito pesquero, los crustáceos forman parte de la categoría que más ingresos le genera a nuestro país, representando un 53% de estos. Argentina comercializa principalmente langostinos, camarones y centollas, siendo los langostinos nuestro producto estrella. Para brindar un poco de contexto al escenario actual del comercio de los crustáceos, advertimos que el comercio mundial ha crecido de manera moderada a lo largo del periodo analizado, sugiriendo un alto potencial del mercado a pesar de las variaciones. La calidad y el valor nutricional del producto podrían estar impulsando esta demanda. Por otro lado, en lo que respecta a las importaciones, es importante destacar que, a pesar de su expansión en los últimos 5 años, estas se encuentran concentradas en 2 países, los que son China y Estados Unidos. Por el contrario, las exportaciones se efectúan en un mercado un poco más fragmentado, en el cual Argentina se sitúa entre los 10 principales países exportadores de crustáceos. Con respecto a la evolución de las importaciones en el periodo 2018-2022, podemos observar que en el año 2018 el volumen total importado de crustáceos fue de 27.296.065 millones de dólares, con un incremento de 2.000 millones de dólares hacia el año 2019. Sin embargo, en el año 2020 podemos notar el nivel más bajo de importaciones de crustáceos dentro del periodo analizado. Esto claramente se debió debido a la interrupción de la pandemia del COVID-19, que generó medidas de confinamiento que afectaron la producción, el transporte, la logística. Muchos países establecieron restricciones, aranceles e incluso redujo un consumo de productos no esenciales, afectando directamente el negocio de crustáceos, mariscos, etc. Con respecto al año 2021, podemos ver una amplia recuperación a comparación del periodo anterior analizado, debido a que entre el 2020 y el 2021 hubo un incremento de alrededor de 8.000 millones de dólares. Esto se debió básicamente a la adaptación del mundo a la situación global del COVID, y a los primeros pasos de recuperación económica post pandemia, que básicamente permitieron la apertura de mercados, de restaurantes, de hoteles, incrementos en la producción y demás. Por último, podemos observar que en el año 2022 el monto máximo, digamos, de importaciones dentro del periodo analizado, el cual fue de 36.806.375.000 de dólares, estableciendo para finalizar este análisis que la variación total observada entre el año 2018 y el año 2022 fue de alrededor de 10.000 millones de dólares. Como mencioné anteriormente, el mercado de las importaciones se encuentra concentrado en 2 países, los cuales son China y Estados Unidos, los que representan un 51,9% del mercado total de importaciones de crustáceos. Esto se debe a que ambos países tienen una amplia clase media con un poder adquisitivo que demanda este tipo de alimento saludable y de buena calidad, como son los crustáceos y mariscos.
Además, ambos países no cuentan con la producción autosuficiente para abastecer a esta demanda interna, por lo que no les queda otra opción que importar. También cabe destacar que son países que tienen pocos aranceles, pocas restricciones a las importaciones de alimentos y contienen muchos acuerdos comerciales con distintos países que permiten la promoción justamente de importaciones de productos alimenticios. Bueno, yo voy a hablar principalmente para mencionar, hacer un foco sobre la hegemonía de estas dos potencias como lo son China y Estados Unidos. Podemos observar cómo China posee un volumen total de sus importaciones de 9.565.762.000 de dólares, contrarresta a Estados Unidos, que le sigue con un total con menos de 24 millones de dólares. Y acá podemos observar bien la hegemonía de estas dos potencias, ya que Japón está en el tercer lugar, nada más y nada menos que 2.292.084.000 de dólares. Para detenernos principalmente en el caso de China, podemos observar y decir que China está ahí debido a su baja producción de la economía respecto a los crustáceos, y esto conllevó a que tengan que salir al mar a buscar por los crustáceos, y hoy en día cuentan con una flota total de buques de más de 20.000. También podemos decir que debido a las tendencias del mercado de demandar más productos marítimos y a los avances tecnológicos que tiene China y para la marina mercante, dio como resultado que sea el principal importador de crustáceos alrededor del mundo. También podemos destacar como Ecuador es el principal exportador de China, con un 37%. Esto se debe a un pacto que tienen ellos, un convenio bilateral, que permite la negociación fácil de la economía. Después sigue India y Canadá con un 10% respectivamente. Después podemos observar los principales exportadores de Estados Unidos, que son India, Canadá y Ecuador. Y por último podemos observar lo de de Japón, que son Rusia, Vietnam e India. También ahora vamos a hablar y analizar los desempeños de de las variaciones positivas en un periodo 2021-2022 y en un periodo quinquenal 2018-2022. Primero podemos empezar a hablar del 2021-2022. ¿Sí? Bueno, da por resultado que China es el principal importador, con un total de 2.591.667.000 de dólares, que da un porcentaje total de 37,16%, seguido por Taipei chino, Vietnam, Bélgica y Corea. Como dije anteriormente, el resultado de esto se da por los avances tecnológicos y los avances en la economía de China con respecto a los buques, y que esto da resultado de la hegemonía que poseen en los mares los chinos. Después, con respecto a las variaciones en el periodo quinquenal, podemos observar nuevamente cómo China domina el mercado de las importaciones, con un total de 5.191.274.000 de dólares, que Perdón, representa un porcentaje. una consulta para asegurarme de la cifra que están mostrando. Sí. Decían inicialmente que China en el año 2022 importó por alrededor de 9.500 millones de dólares y que en 5 años tuvo un crecimiento. ¿Me pueden, por favor, mostrar? Vamos a la primera tabla de importaciones, a la primera, donde están los mercados de importación, porque quiero cerciorarme de alguna cifra que estoy mirando. No tenemos la tabla completa de los países importadores. Ok, listo. No, bueno, yo para corroborar que estamos hablando de las mismas cifras, porque, pero está bien, en porcentaje veo que es un 136% que creció, pasó de los 2.000 millones
En 2000, a ver, no, seguí. Son 9.500 millones de dólares que está importando, que está bien, pueden ser esa cifra, pero me llama mucho la atención que un mercado que creció 5.000 millones de dólares en 4 años, multiplicó casi por dos, casi por dos el crecimiento que tuvo. Pero bueno, es posible que haya sucedido. Pudo haber pasado muchas cosas, o compraron mucho más, o el precio aumentó, el precio internacional aumentó mucho. Pero nada, digo, son temas como para poder visualizar después en el trabajo. No, principalmente es la China. China lo que tiene son muchos proveedores. También les compra a sus competidores, entonces quizás el número va por ese lado. Ok, no, También, yo quería estar seguro de esa cifra, de que sí, China sí, sí, pasó, que aumentó de 2018 a 2022 hasta llegar a los 9.000 millones de dólares, que aumentó 5.200 millones de dólares. Cuestión que es posible por varias razones, pudo haber sido, que eso será objeto de otro estudio, pero pudo haber sido por cantidad de producto comprado, muchas más toneladas, o por un aumento del precio internacional de la tonelada. Está bien, era una duda mía nada más, no le estoy diciendo que no mal el trabajo. sí, sí. Bueno, siguiendo con el cuadro de quinquenal, bueno, poseemos a China, Estados Unidos, Francia, Taipei chino y Vietnam. Y acá es interesante analizar cómo Estados Unidos en un periodo quinquenal no puede alcanzar la cifra que hizo China en un año comercial como es el 2021-2022, dando por un porcentaje de China 37,6% y contrastando a Estados Unidos con un 30%. Eh, Ahora vamos a hablar al respecto de las variaciones negativas en términos absolutos que tuvieron los mercados en el periodo 2021-2022 y 2018-2022. Principalmente destacamos a Estados Unidos, Canadá, España, Hong Kong e Italia, y podemos ver que Estados Unidos es el país con el déficit más bajo que obtuvo en ese año, con un déficit de 1.402.284.000 de dólares, que da un porcentaje negativo de 12,81%. Esto se debe principalmente al cambio de tendencia de los consumidores estadounidenses con respecto a las importaciones. Empezaron a enfocar más en importar otros clases de productos, como por ejemplo mencionaron anteriormente los compañeros la malta y la miel. Y por otro lado, tenemos en el 2018-2022 a Hong Kong, Japón y Reino Unido, siendo Hong Kong el país al que peor le fue en 2018-2022, con una variación negativa de 75 millones de dólares, con un porcentaje negativo de 10,52%. La principal causa de estos números son que debido a que a Hong Kong en un momento empezó a vender cangrejos, vender crustáceos sin certificación sanitaria, y la aduana empezó a desalentar el negocio por no presentar los certificados correspondientes para la comercialización de los mismos. Y eso desalentó al comercio. De, de- de este Después podemos hablar de la evolución del mercado de las exportaciones con respecto a 2018-2022, y podemos observar cómo el mercado siempre estuvo en alza en 2018-2019, y estuvo en baja en 2020 debido a la pandemia de 2019, como había mencionado anteriormente mi compañera, por el tema de las restricciones a la economía, las restricciones logísticas y de transporte, que no se podía comercializar nada. Y luego en el 2021 vuelve a retomar con la apertura de la economía y llega a su punto máximo en 2022 con 36.594.212.000 de dólares, y llegando hacia su punto máximo en este año. Bueno, yo voy a hablar un poco de los países con mayor desempeño a nivel exportador. Como podemos ver en el gráfico de torta, se encuentra Ecuador con un 22% exportando camarones de cultivo que se destacan por su calidad y su sabor.
Después vemos a India con un 13,5%, exportando camarones y langostinos. Canadá un 9,9%, conocido por sus exportaciones de langostas, langostas de Maine, langostas espinosas y camarones. Y Rusia con un 7,4%, exportando caviar, salmón y cangrejos. Sumando en total estos 4 países, un 52,8% de participación. Se puede ver y destacar la participación de Argentina, que está posicionada en uno de los primeros 10 países mayores exportaciones mundiales. Eh, bueno, destacándose por su gran extensión territorial, su gran industria pesquera y, como ya hemos mencionado, la centolla como gran partícipe para que esto, digamos, se dé de esta manera, digamos. Bueno, acá vamos a ver los importadores de los principales exportadores en el año 2022. Primero se encuentra Ecuador, que es el principal exportador con un volumen de 9.704.000.000 de dólares, posicionando como a China y Estados Unidos como principales compradores debido a los acuerdos comerciales que tienen entre ellos, o sea, Ecuador-China, Ecuador-Estados Unidos. Bueno, China con un 54%, Estados Unidos con un 20% y España con un 5%. El segundo país es India, con 4.907.522.000 de dólares, posicionando a Estados Unidos con un 38% primero, luego sigue China con un 19% y Japón con un 1%. Bueno, en tercer lugar vemos el país de Canadá con 3.601.661.000 de dólares, 661.000 de dólares, ¿está bien? Bueno, posicionando a Estados Unidos con un 57%, China con un 22% y Japón con un 2%. Bueno, en lo que refiere al desempeño de los países que llevamos a cabo un análisis de sus variaciones negativas y positivas, luego de haber filtrado la participación de 200 países, bueno, pudimos recopilar este cuadro. Por un lado, podemos observar los mercados con variaciones positivas en términos absolutos del periodo 2021 y 2022, y por el otro lado, mercados con variaciones positivas en términos absolutos del periodo 2018 y 2022. Sin embargo, el análisis quinquenal de las exportaciones, vemos que el país que se encuentra mejor posicionado y con mejor desempeño es Ecuador. Bueno, como yo lo había mencionado antes, por estos mismos acuerdos que tiene con China y Estados Unidos. Hay los acuerdos comerciales bilaterales que tienen entre ellos. Bueno, luego en lo que respecta a las variaciones negativas en términos absolutos, podemos observar que China fue uno de los más afectados, ya que ha disminuido su desempeño en el mercado luego de la pandemia de COVID-19, un momento en el cual las medidas restrictivas que se tomaron por el avance del COVID-19 fueron tales que afectaron las exportaciones del producto. Bueno, acá podemos ver el porcentaje de China, que es de un 34,69% entre el periodo 2018 y 2022, y el porcentaje de Canadá de un 12,68% entre 2021 y 2022. Bueno, yo voy a hablar sobre el análisis del comercio internacional de crustáceos en Argentina entre los años 2018 y 2022. En el presente gráfico podemos observar las variaciones que tuvieron las exportaciones argentinas entre los años 2018 y 2022. En primer lugar, entre el año 2019 y 2018, podemos ver que hubo una disminución de las exportaciones argentinas de crustáceos debido a varios factores, como condiciones climáticas y ambientales desfavorables,
explotación excesiva de recursos, fluctuaciones de precios internacionales y competencia entre países como Ecuador, Vietnam y Tailandia. Además, hubo influencias económicas y políticas. Por otro lado, en el año 2020 eh, hubo una disminución significativa en las exportaciones argentinas debido al COVID-19, donde hubo interrupciones de la cadena de suministro, hubo restricciones de movilidad y una reducción en la demanda internacional de productos marinos. Sin embargo, en el 2021 se observó un aumento de las exportaciones argentinas de crustáceos debido a la reactivación de los sectores gastronómicos y de hotelería, lo que generó una recuperación económica. Además, se implementaron protocolos de seguridad y sanitarios y hubo una mayor preferencia por productos marinos debido a preocupaciones sobre seguridad alimentaria, lo que dio lugar a la creación de nuevas relaciones comerciales. A pesar de estos avances, persisten desafíos para el comercio internacional argentino que requieren una reformulación y simplificación del proceso. En primer lugar, debemos destacar que hay que adecuar la producción nacional para incrementar el valor en origen y cumplir con los estándares internacionales de calidad. En segundo lugar, uno de los desafíos es elaborar estrategias de inserción global que se enfoquen en nuevos mercados que requieran un valor superior. Además, debemos desarrollar estrategias comerciales de marketing en el mercado interno para generar más exportaciones. Y por último, es importante, e hicimos hincapié, en que se debe reformar la normativa que regula la pesca de crustáceos con el fin de fomentar su conservación y prevenir la explotación de este recurso por parte de otros países. En la presente diapositiva podemos observar los principales países que importan crustáceos de Argentina, siendo en primer lugar España, con un 39% de importaciones y con un monto de 348.443.000 de dólares. En segundo lugar, China, con un 17% de importaciones y con un monto de 152.265.000 de dólares. En tercer lugar, Italia, con un 8% de importaciones y con un monto de 74.724.000 de dólares. Y en último lugar, Estados Unidos, con un 7% y un monto de 68.067.000 de dólares. Para finalizar, a modo de conclusión, destacamos que el mercado de crustáceos a nivel mundial ha demostrado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la creciente demanda de los mercados asiáticos, principales demandantes de este producto. Por otro lado, podemos observar el papel crucial que conlleva América Latina respecto a las exportaciones de crustáceos, con países como Ecuador y Argentina destacando notablemente. Enfocándonos en la situación de Argentina, podemos afirmar que se ha convertido en un socio comercial destacado de naciones líderes como China y Japón. Esto no solo establece la calidad y competitividad de los crustáceos argentinos, sino que también refleja el amplio potencial de nuestro país en los mercados globales. Y aquí finaliza nuestra presentación. Bien, muchas gracias. Estuvieron 24 minutos. Por ahí la idea cuando uno le da los tiempos determinados es por una cuestión de que aprendan también a organizarse con el tiempo en las presentaciones y que dediquen más o menos tiempo a temas que son por ahí más representativos de lo que están haciendo. Algunas cuestiones de forma que le voy a pedir que las corrijan por una cuestión, dos cosas. Primero, de profesionalismo de ustedes cuando presentan y segundo, por un toque que tengo yo que me molesta mucho la falta
de acentos. En todas las diapositivas faltan acentos en diferentes palabras, palabras dólares, palabra desafío, palabra país, no sé, señalé en cada una, hay un montón, en la conclusión sola tienen como 8 o 9 faltas de acentos y está bueno escribirlo bien. Y después también el tema de cómo presentaron las variaciones positivas y negativas, por ahí que cortaron y pegaron del Excel pareciera, o de alguna de esas, de esos procesadores de texto. Y por ahí está bueno en una presentación que hacen exclusivamente diseñar la tabla en la misma diapositiva o armar un cuadro específico. Por ejemplo, en las presentaciones anteriores se vio bastante más limpio que una imagen pegada sobre la diapositiva. Cuestiones más de presentación que de contenido. En cuanto a contenido, está muy bien presentado y eso también refleja la cantidad de correcciones que fueron teniendo todo el tiempo. Y la verdad que lo que expusieron fue bien concreto, bien conciso, señalaron las cuestiones importantes. Fíjense que hasta ahora de los grupos que presentaron no es poca cosa, es un mercado que estamos hablando de 36.000 millones de dólares, es de los más importantes a nivel internacional en el mundo. También señalaron algunas cosas que por ahí no era el objeto del trabajo, pero ustedes señalaron el poderío de la flota china y algunas cuestiones para ver si uno quisiera obtener mejoras en el posicionamiento de Argentina, tiene que ver con la protección de la línea marítima de Argentina, donde uno puede ver, inclusive, no sé si tuvieron oportunidad por curiosidad de ver imágenes satelitales de la noche en el mar argentino y cómo se marca una línea perfectamente iluminada que parece que fuese de día para la atracción de camarones, langostinos y todo lo que son los crustáceos. Y por ahí, no obviamente que hubiera sido una cuestión del trabajo de ustedes, sino para un posterior uso, es decir, a mí me encantaría ver qué fue, o sea, me despierta la curiosidad saber qué hizo Ecuador para crecer tanto en exportaciones y probablemente haya hecho 2 o 3 cosas, alguna que tenga que ver con la legislación, alguna que haya tenido que ver con la culminación de contratos que tenía en su momento con España y que lo hayan tomado ellos, entonces que no den los permisos de pesca y que sea una propia flota la que está explotando la riqueza histícola. Entonces me parece que son puntos interesantes como para si uno tuviese en algún momento que continuar o decir, bueno, miren, es una línea interesante, no sé si han escuchado en el medio o han leído en el medio del trabajo, si han escuchado hablar de la Pampa Azul. La Pampa Azul es el mar argentino, le hacen el correlato a lo que es la Pampa Argentina para el sector del agro, trasladado a lo que es la riqueza argentino y las posibilidades que tenemos a partir del comercio internacional desde ese espacio. Nada, me parecen dos temas interesantes. En un momento yo me acuerdo cuando lo discutimos que decidíamos por un producto u otro, me parecía relevante por ahí para que veamos todos los que cursamos esta materia, que veamos que hay alguna posibilidad para el día que le toque a alguno de estar en puestos decisorios de políticas públicas, si es que llegamos y volvemos a tener políticas públicas, trabajar la importancia de trabajar con algunos sectores que nos pueden proveer rápidamente un cúmulo de riqueza, solamente acomodando algunas cosas que tienen que ver con fundamentalmente contratos que vienen desde los años 90, prácticamente del año 1992, cuando se formalizaron los primeros acuerdos con España, con China, con Corea, para la explotación del mar argentino, y me parece que ya es momento de decir, bueno, empecemos a mirar hacia adentro y a generar que estas riquezas no sean explotadas solamente por países extranjeros a cambio de acuerdos que nos dejan mínimos porcentajes, sino que tenemos una alternativa sumamente importante para la generación de divisas y sobre todo agregado de valor, porque no es la exportación solamente en fresco y congelado, sino tenemos excelentes ingenieros en alimentos y chef y una excelente gastronomía como para comercializar productos
terminados, alimenticios, así que me parece que es una buena punta, por lo menos para que todos los que cursamos esta asignatura juntos tengamos una percepción acerca de las posibilidades que se generan si uno modifica unas pocas cuestiones. Simplemente quería destacar eso, les agradezco la presentación del trabajo, muy buena, la cantidad de correcciones que tuvieron, que también se nota, me parece que los tres equipos, salvo algunas cositas por ahí de forma, que las pueden corregir rápidamente, que no son de fondo, superaron la expectativa de la primera presentación. También, bueno, me pasan varias cosas con esto, porque uno quisiera que ustedes tengan la posibilidad de practicar presentaciones todo el tiempo, más veces en la universidad. Y también se ha dado la situación en esta oportunidad de estar cuasi obligados a hacerla virtual. De todas maneras, me parece también parte de un aprendizaje el hecho de que hayan tenido que hacer la presentación virtual, pese a que a mí me gusta el hecho de, y lo hablamos siempre con Luciano, el hecho de las presentaciones presenciales, porque hablan mucho también de lo gestual y los ayuda a ustedes a hacer presentaciones, pero hoy en día uno tiene posibilidades y las reuniones que va teniendo ya son mixtas, en parte hay algunas presenciales y muchas otras virtuales, así que no quita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Inclusive me parece que para las presentaciones es hasta más fácil de ver ahora que andar con todo eso engorroso del proyector, el cañón, y si está, no está, si los enchufes andan y toda esa historia. Así que me parece interesante también desde ese punto de vista si lo podemos considerar. Les voy a pedir si dejan también el mail por el chat para que sus compañeros les hagan preguntas. Y quisiera, comenzando por el último grupo, conocer la experiencia, saber de ustedes, la opinión acerca de la experiencia de la presentación que les tocó, cómo estaban, si se sintieron cómodos, si estaban seguros. A ver, no es fácil, pese a que hace un cuatrimestre que vienen trabajando con el tema, no es fácil también empezar a hablar y decir y completar diferentes periodos sobre un tema que en realidad no manejan. Les tocó ese y hablan de crustáceos, pero podrían haber hablado con cualquiera. Y cómo se sintieron respecto por ahí de las correcciones, hacer el trabajo, porque siempre tenemos cosas para mejorar en forma conjunta, ¿no? Así que me interesa conocer la experiencia en principio del grupo 3 y después le voy a preguntar a los otros dos equipos. ¿Y cómo se sienten en eso de hablarle a alguien y de escuchar cosas de alguien a quien no ven en la pantalla los gestos ni nada? Eso es en venganza para que vean lo que se siente cuando ustedes están ahí con un nombrecito nada más o una foto linda de un paisaje. Personalmente me sentí bastante bien con el contenido que trabajamos en el trabajo, con mis compañeros y con las correcciones que usted realizó. Muchos temas que nosotros la verdad es que no nos habíamos dado cuenta y habíamos pasado por alto y que la verdad que prestando atención hacen la diferencia. Y nada, son detalles que yo la verdad por lo menos me llevo para otras presentaciones, para otros trabajos, para tener más en cuenta y prestar un poco más de atención, quizás. Gracias, Sofía. Sí, profe, yo me encontré con lo mismo. El tema de las diapositivas, la verdad que cuando empezamos a hacerlo dije, uy, miedo. Pero a medida que lo vas haciendo y lo vas armando y vas tocando cosas y vas viendo, va saliendo. Y después también las correcciones nos sirvieron un montón. Se afiló un montón el trabajo, mejoró un montón. Y bueno, sí, también con el grupo estoy re contenta porque trabajamos en conjunto todos. La verdad que para mí salió excelente y estoy re contenta. Bien, Bueno, yo no, también, no es obligación que hablen todos, es un poco conocer la percepción desde el lado de ustedes también. Ustedes ya están a punto les falta poquito, tienen que cursar un par de materias más y ya están terminando. Me encantaría que tengan la posibilidad todo el tiempo de hacer estas prácticas, presentaciones. Voy a ver si para otros cuatrimestres con Luciano implementamos alguna cuestión de hacer más presentaciones más rápido, que tomen ese ejercicio permanente de no llegar a la última clase para hacer una presentación, sino que vayamos teniendo por ahí trabajos más cortos. Total, este trabajo ahora que lo hicieron y ahora que vieron cómo es,
Si yo les hubiese dado en el cuatrimestre 3 de estos para hacer, lo hubiesen hecho tranquilamente. Porque una vez que toman la mecánica y la habilidad y la capacidad para poder descargar tablas, bajarlos, analizarlos y sacar conclusiones rápidamente, es bastante sencillo. La idea es que ustedes se lleven para el resto de la carrera una herramienta que sin ninguna duda yo estoy convencido, y también lo vemos y lo vamos hablando, lo usan inclusive en el trabajo final porque les da un componente de fundamentación para aquello que vayan a hacer importantísima, porque tienen todos los datos que ustedes quieran manejar del producto que elijan para hacer el trabajo final, ¿no? Así que está bueno en ese sentido. Bien, les voy a preguntar, no sé si Daniela o Emir quieren decir algo, si no les pregunto a quienes expusieron, que estaba Constanza y Luciana, el grupo 2. Más fácil acordarse los nombres porque son 2 nada más. Quedaron 2 en el equipo. Bueno, no, nosotras, bueno, como usted sabe, fue un caso particular, lo hicimos entre nosotras dos, por lo cual creo que sentimos un poco de presión en eso, pero creo que las correcciones nos ayudaron un montón, porque en parte ahí estaba nuestra seguridad a la hora de hacer la presentación y hacer el trabajo. Em, Así que bueno, nada, eso sí, no, creo que estamos contentas con el resultado. eh, y no, creo que las correcciones fueron lo más importante para mí. El de estar presente usted siempre dispuesto a corregirnos todo el tiempo. Eso te sube los puntos, esos halagos te suben los puntos de la nota final. Entiendan eso. Alimentar el ego, dale. No, mentira, No, no, mentira. no, pero lo digo de en serio, porque usted sabe que nosotras estuvimos presentes en las correcciones, pero creo que más que nada por eso, porque nos pasaba que éramos nosotras dos y necesitábamos... ¡Ay, basta, Thor! Está acá mi perro. Em, y bueno, Sí, eso. Gracias, gracias. Bien, ¿y alguien del grupo 1 que quiera compartir algo de cómo se sintieron en la presentación, más que nada? Creo que nos sentimos bastante cómodas, profe. Lo que sí, ahora que lo veo, el tema de haber puesto capaz las variaciones relativas, en su momento capaz no lo consideramos tanto, después de que lo ves después de presentar, sí. Eh, con el hecho que mencionabas de haber rendido virtual, nosotros por lo menos, la mayoría de mi grupo empezamos en la pandemia, así que tuvimos bastante experiencia de ese tipo. Sí. Así que nada, por mi parte bastante cómoda y obvio también tomamos las correcciones para entregarlo. Yo por ahí mi percepción es que entiendo que se pueden hasta sentir mucho más cómodos y más relajados haciendo una presentación virtual que presencial. Es mi percepción. Y me parece que obviamente siempre es bueno experimentar en las dos situaciones y trabajar en las dos situaciones por una cuestión que a ustedes les permita generar las prácticas. Yo siempre digo que el aprendizaje, el aula es un lugar donde uno puede equivocarse, aprender, que las sugerencias que uno da no son correcciones con mala onda, sino son sugerencias para que ustedes tomen, que uno ve el potencial que tienen y sabe que pueden mejorar absolutamente o pueden corregir, o son cosas que uno va viendo que los va ayudando a ustedes. Son situaciones que a ustedes los va ayudando en experimentar y en practicar en el aula. El hecho de permitirse equivocarse y cometer errores ahí les va a permitir el aprendizaje para que después, cuando salen a las actividades formales de trabajo, laborales, de relación, interrelaciones personales, etcétera, les da una soltura diferente para manejarse. Y uno también entiende que esto es, por ejemplo, el día que ustedes estén trabajando, van a estar trabajando sobre un hecho específico, una temática específica en la que seguramente van a hacerse mucho más profesionales y conocedores del tema, y van a hablar de los temas con otra soltura porque los conocen, porque los manejan, etcétera. Acá, que uno va cambiando permanentemente de temáticas y todo, no es tan sencillo hablar con soltura de crustáceos. Yo veo la cara de Sofía y me acuerdo en alguna de las correcciones cuando quería darme explicaciones y le costaba explicar porque no maneja el tema, y la idea es que uno pueda experimentar esto
también con diferentes temáticas, te va a dar, te va dando un background importante para lo que vayan haciendo. Así que es un poco la idea también de esto. Bien, Sol, ¿algo que quieras decir? Te obligué ahí. No, lo mismo que Cami. La verdad que trabajamos súper bien con el equipo. Hubo cosas que estuvieron mal en la diapositiva, pero están bien en el trabajo, así que es algo súper corregible. O sea, las bases del trabajo estaban bien en sí. Pero bueno, está bien, está bueno saber qué es lo que estuvo mal para corregirlo y presentarlo mejorado. Eso que estás diciendo también es importante porque el hecho de tener el trabajo, tener que tomar las decisiones de qué van a mostrar y qué no, es una primera decisión. Y después el hecho de exponerlo y que por ahí alguien les señale algunas cuestiones, les hace ver la importancia de algunos datos que ustedes están recabando en el trabajo y que debieran mostrar. Y eso también les permite hacer este tipo de correcciones. Es más, si nosotros hubiésemos trabajado o uno continuase trabajando con 2 o 3 ampliaciones de esta prospección de mercados que hacen al sentido inicial de lo que es el proceso de comercialización, es decir, qué está pasando en el mundo, qué está pasando en un mercado determinado. A ver, porque por ahí a ustedes mismos les despierta la curiosidad de saber qué está sucediendo en cada uno de los mercados cuando alguien les pregunta qué pasa en tal sector económico. Y hoy ustedes ya saben dónde ir a buscar información rápidamente y poder decir cuál es el volumen de negocios que se genera alrededor de esto y quiénes son los actores principales y después empiezan a ver si quieren el proceso logístico, los procesos comerciales, cómo son las negociaciones, si son mediante acuerdos bilaterales, pero esos son todos avances que se van dando y es un punto de partida para conocer qué funciona en un mercado. Me parece hoy que es relevante absolutamente, por ejemplo, que ustedes sepan que, no sé, el mercado de la cerveza mueve alrededor del mundo 17.000 millones de dólares, porque le está dando una certeza acerca de lo que sucede en un mercado determinado en cuanto a cantidad de valor. Y que un mercado creció 1.000 millones de dólares en los últimos 4 años no es poca cosa. Entonces empezás a experimentar y a decir qué pasa acá, si tengo posibilidades, si no, en los diferentes actores. Y por ahí empezás a ver, bueno, en términos de variaciones absolutas, la verdad que los mercados por ahí, los más grandes o los que más variaron son los más importantes, donde ya están casi tiradas todas las cartas, pero por ahí vemos que en porcentaje, en términos relativos, algunos mercados crecieron mucho y por ahí Argentina, desde las capacidades que podemos tener estructuralmente, tenemos posibilidades de ir a algunos mercados más chicos. No necesariamente nosotros tenemos que apuntar a mercados siempre como China, Estados Unidos, Alemania, Japón, etcétera, porque lo que uno siente a través de la experiencia es que en realidad a esos países que son nuestros principales socios comerciales, y ahí no sé si van a coincidir conmigo, pero yo lo que siento es que nosotros no les estamos vendiendo, es que ellos nos aspiran lo que ellos necesitan, nosotros no estamos haciendo ningún esfuerzo profesional por vender. Nos compran lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos sin que nosotros hagamos ningún tipo de esfuerzo. Y me parece que el salto de calidad y el salto en cantidades va a ser dado cuando nosotros seamos capaces de alinear todos los recursos que nosotros tenemos y empecemos a vender profesionalmente. Y eso tiene que ver con una definición de los mercados, con prospección de mercado, con saber qué podemos hacer, en qué somos muy buenos y quiénes están demandando eso, y sentarnos a desarrollar mercados junto con los clientes. Hoy, fíjense lo que vendemos, soja. ¿Quién lo compra? Lo mismo que compran todo lo que hay dando vuelta en el mundo, China, Brasil,